La residencia Ashcroft fue construida en una época en la que los edificios no se levantaban para durar tanto como los recuerdos que acabarían atrapando. Situada al norte de Londres, lejos de las zonas más transitadas, sobrevivió a guerras, apagones, reformas apresuradas y cambios de función sin que nadie se detuviera a pensar que había quedado encerrado en su interior. Bajo cada capa de pintura, bajo cada suelo sustituido, permanecía intacta la huella de todo lo que ocurrió cuando nadie estaba mirando. Era un edificio que había aprendido a guardar silencio, a absorber lo que no debía ser recordado, a sostener sobre sus cimientos historias que nunca llegaron a escribirse. Durante el día, Ashcroft parecía un lugar común. Un edificio silencioso, casi anodino, donde los ancianos pasaban las horas sentados frente a televisores encendidos sin sonido y el tiempo avanzaba despacio, arrastrándose como si también estuviera cansado. Los visitantes nunca se quedaban demasiado. Los pasillos les resultaban incómodos sin saber por qué, como si algo en la arquitectura estuviera ligeramente desajustado, como si las paredes respiraran un poco más de lo necesario. Pero cuando caía la noche y Londres se apagaba, el edificio comenzaba a comportarse de una forma distinta, como si esperara algo inevitable, como si se preparara para recibir a quienes no figuraban en ningún registro. Ese algo llegaba siempre a la misma hora. A las 4 de la madrugada. No importaba el día de la semana, la estación del año ni el número de empleados de guardia. A las 4, Ashcroft se reajustaba desde dentro. El aire se volvía más denso, más frío, como si costara un poco más respirar. El silencio dejaba de ser ausencia de sonido y se convertía en una presencia constante, pesada, vigilante. Los pasillos parecían alargarse apenas unos centímetros, lo suficiente para generar una sensación incómoda de desorientación, como si el edificio estuviera probando nuevas formas de existir. Los relojes dejaban de ser fiables. Algunos se detenían durante segundos eternos antes de volver a funcionar. Otros seguían avanzando, pero nadie confiaba en la hora que marcaban. Las luces parpadeaban una sola vez, siempre igual, recorriendo el edificio como una señal silenciosa, un aviso que nadie sabía interpretar pero que todos aprendían a temer. Entonces comenzaban los pasos. No eran fuertes ni apresurados. Eran lentos, irregulares, propios de personas mayores caminando sin prisa, como si ya no tuvieran a dónde llegar. Pasos que se escuchaban incluso en zonas donde no había nadie vivo. Pasos que no dejaban eco, como si el sonido fuera absorbido por las paredes antes de regresar. Pasos que parecían recordar un camino que ya no existía. Fue así como los empleados nocturnos empezaron a notar algo que no figuraba en ningún manual: había residentes que solo existían después de las 4. Ancianos que no aparecían durante el día. Habitaciones que parecían vacías al anochecer y ocupadas al amanecer. Personas que nadie recordaba haber visto ingresar, pero cuya presencia resultaba incuestionable. Nadie preguntaba por ellos. Nadie dudaba de que pertenecían allí. Era como si el edificio se encargara de borrar cualquier sospecha antes de que pudiera formarse. Sam era uno de ellos. Cada madrugada, exactamente a las 4, aparecía sentado frente a la ventana del pasillo este,
mirando un jardín oscuro donde ya no crecían flores. No se le veía llegar ni marcharse. Simplemente estaba allí cuando el edificio despertaba. Nunca comía. Nunca dormía. Nunca pedía nada. Su presencia parecía tan antigua como la propia estructura de Ashcroft, como si hubiera estado allí desde antes de que el edificio tuviera nombre. Algunos empleados aseguraban que, si uno se acercaba demasiado, podía sentir un leve olor a humedad antigua, a papeles mojados, a sótanos olvidados. Anthony aparecía poco después. Siempre caminando despacio, tocando las paredes con los dedos, como si comprobara que seguían existiendo. 3 golpes exactos, repetidos con una precisión constante. Vestía ropa que parecía pertenecer a otra época y su rostro transmitía una serenidad inquietante, como si aceptara algo que los demás aún no comprendían. Nadie dudaba de él. Nadie dudaba de Sam. Y el edificio se encargaba de que así fuera. A veces, cuando Anthony pasaba, las luces parecían inclinarse ligeramente hacia él, como si reconocieran su presencia. Durante años, los archivos de Ashcroft permanecieron sin ser revisados con atención. Cuando alguien decidió hacerlo, lo que apareció no fueron simples errores administrativos, sino ausencias imposibles de justificar. Habitaciones que figuraban vacías durante décadas. Historiales médicos incompletos. Nombres escritos a medias. Personas sin fecha de fallecimiento ni de traslado. Personas que, oficialmente, nunca habían existido. Y sin embargo, allí estaban, caminando cada madrugada como si nunca se hubieran ido. Para entenderlo, había que mirar atrás. Antes de ser una residencia, Ashcroft fue un hospital improvisado durante la guerra. Llegaban heridos sin documentación, ancianos evacuados, personas solas que nadie reclamaba. Morían durante apagones, cambios de turno, noches en las que el personal era insuficiente. Morían cuando nadie tenía tiempo de registrar nada. Muchas de esas muertes ocurrían cuando el cansancio vencía la vigilancia y la oscuridad lo cubría todo. Casi siempre a la misma hora, a las 4 de la madrugada. Cuando nadie miraba, nadie escribía nombres. Cuando nadie escuchaba, nadie recordaba. Cuando nadie preguntaba, nadie respondía. Y el edificio, silencioso, aprendió a guardar lo que los vivos olvidaban. Con el paso del tiempo, el hospital cerró. El edificio cambió de función. Se sellaron alas completas. El sótano quedó olvidado. Nadie revisó lo que había quedado atrás. Pero Ashcroft no olvidó. No podía. No sabía cómo hacerlo. Cada madrugada, los que no habían sido reconocidos regresaban. No hablaban. No se comunicaban entre ellos. Repetían una rutina aprendida durante décadas. Caminaban por los mismos pasillos, se detenían en los mismos puntos, observaban las mismas paredes vacías. No parecían conscientes del paso del tiempo. Para ellos, todas las madrugadas eran la misma. Un bucle sin principio ni final. El ala antigua se convirtió en el centro de todo. Allí el aire era distinto, más frío, más pesado.
Las huellas aparecían en el polvo cada madrugada, aunque nadie vivo entrara. Camas oxidadas permanecían alineadas bajo sábanas endurecidas por el tiempo. Placas sin nombre recordaban a personas que nunca recibieron un oficial. Y en las paredes, si uno miraba con atención, podía distinguir marcas de manos, como si alguien hubiera intentado salir cuando ya era demasiado tarde. A las 4, el sótano despertaba. Los ancianos vivos comenzaban a murmurar mientras dormían. Algunos pronunciaban nombres que no recordaban al despertar. Otros lloraban en silencio. Otros se agitaban sin abrir los ojos. Siempre a la misma hora. Siempre sin saber por qué. Los que no estaban vivos caminaban entre ellos sin tocarlos. No hacía falta. Su presencia alteraba la respiración, interfería con las máquinas, confundía los sensores, como si el edificio ya no supiera distinguir quién pertenecía al presente y quién al pasado. Con el tiempo, Ashcroft empezó a aprender. Aprendió a observar a quienes trabajaban de noche. Aprendió quién permanecía demasiado tiempo solo. Quién escuchaba los pasos sin ignorarlos. Quién se quedaba mirando a los residentes que no figuraban en las listas. A las 4 de la madrugada, el edificio evaluaba y decidía. Los cambios no siempre eran inmediatos. Algunos empleados comenzaban despertándose a esa hora incluso en sus días libres. Otros soñaban con pasillos interminables que parecían no tener salida. Nombres desconocidos aparecían en su mente con una familiaridad inquietante. Lugares que nunca habían visitado se sentían extrañamente propios, como recuerdos heredados. Era como si el edificio estuviera probando su resistencia, su capacidad de adaptación, su disposición a formar parte de algo más grande. Poco a poco, Ashcroft los iba integrando. Primero faltaban algún turno. Después dejaban de responder llamadas. Finalmente, su nombre desaparecía de los horarios, como si nunca hubieran trabajado allí. Y una madrugada, a las 4, alguien nuevo los veía caminar por el pasillo, con la misma lentitud, la misma rutina y el mismo silencio. Ya no eran empleados. Ya no eran visitantes. Eran parte del edificio. Durante el día, la residencia seguía funcionando con normalidad. Pasaba inspecciones. Cumplía normativas. Parecía segura. Pero cada madrugada, cuando Londres dormía, el edificio recordaba lo que realmente era. No un hogar. No un hospital. Un lugar donde las personas que no fueron reconocidas seguían existiendo. 4 de la madrugada no era solo una hora. Era una grieta permanente. Un punto exacto donde el pasado y el presente se superponían. Un momento en el que los olvidados podían regresar sin ser vistos. Un instante en el que el edificio respiraba, se reajustaba, se preparaba para seguir acumulando aquello que nadie quería enfrentar. Y mientras Ashcroft siga en pie, mientras alguien trabaje de noche, mientras haya un reloj capaz de marcar esa hora, los que nunca figuraron en los registros seguirán despertando. No como recuerdos. No como historias, sino como residentes permanentes de un edificio que nunca aprendió a dejar marchar a los suyos.
Y cuando la última luz se apague creyendo que no queda nadie, Ashcroft volverá a respirar, esperando, una vez más, a que el reloj marque las 4 de la madrugada,